Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud emocional de Willow Creek Casa de Luz. Estamos con una serie sobre ansiedad y particularmente hoy vamos a hablar específicamente de aquello que llamamos factores de riesgo y raíces en todo lo que es la ansiedad. Así que bienvenidos nuevamente, es un tema muy necesario en este tiempo con toda la pandemia que estamos viviendo, que todavía se va a extender por bastante tiempo. Déjeme hablarle un poquitito al comienzo acerca de justamente del coronavirus y esta pandemia y la ansiedad. Hay muchas cosas que nos ponen ansiosos en este tiempo, el propio estado de salud, preocupación obsesiva de cuidarse, el temor de contagiarse del virus o aún de morirse, la preocupación por familiares o amigos que tengan el riesgo de contagiarse, la ansiedad por cuidar a familiares que están enfermos, el temor de no llegar a fin de mes, de no tener los suficientes recursos para seguir sobreviviendo, el temor a tener una crisis de salud, la soledad, el aislamiento, todo lo que es el aburrimiento que tenemos de estar muchas veces tanto tiempo en casa, la frustración de no poder continuar con la vida regular, el enojo también por haberse contagiado, para aquella gente que se contagió, por la irresponsabilidad de otra persona, la incertidumbre de cuándo se va a terminar esta pandemia, cuándo de alguna manera podemos vivir cierta normalidad. Algunas cosas más relacionadas a coronavirus y ansiedad, los profundos cambios de adaptación a nuevas rutinas de vida, nuevas rutinas de trabajo, la falta de rutinas diarias que brinden satisfacción, esto es molestia, por ejemplo, al estar todo el día en la casa, rutinas familiares que muchas veces son pobres, el aumento en el consumo de alcohol y drogas para calmar la ansiedad, esto se ha visto particularmente en nuestro país, creciendo de una manera exponencial, y es más, se calcula de que la gente que puede llegar a morir por consumo de alcohol, drogas, puede ser, y a un suicidio, puede ser mayor aún que la gente que ha fallecido en este tiempo por el impacto del coronavirus. También relacionado con coronavirus y ansiedad, el experimentar depresión, expresado en forma de desánimo, en forma de insomnio, irritabilidad, pérdida del placer, sentimiento de falta de esperanza. Y por último, verificar constantemente la situación actual. Tenemos una invasión de noticias como para estar 24 horas por día, todos los días, 7 días a la semana, el contacto con redes sociales que impactan muchas veces con noticias exageradas, erróneas, sensacionalistas, pero todo esto se ha transformado en lo que estamos hablando, en un facilitador, en factores de riesgo relacionado con ansiedad. Y vamos a entrar entonces en el tema. Interesante el salmista identificándose con la vida humana, con nuestra real humanidad. Nosotros podemos identificarnos claramente con este pasaje que voy a leer del Salmo 119, 28, que dice: de angustia se derrite mi alma. Y el salmista le pedía: susténtame conforme a tu palabra. Qué experiencia cuando la ansiedad, la angustia, es como que derrite, desarma mi alma. Qué necesidad entonces de confiar en algo más sólido que yo mismo, y el salmista está recurriendo a la palabra de Dios. Factores de riesgo en ansiedad, ¿qué son? Bueno, son condiciones que predisponen o aumentan las posibilidades para experimentar ansiedad. El salmista particularmente decía algo muy interesante, teniendo conciencia del mismo, de su humanidad. Dice: sepa yo cuán frágil soy. Y vamos a mirar estos factores de riesgo. En el cuadro podemos ver, comenzando arriba en la primera parte, que dice sistema de pensamiento y creencias. Vamos a mirar otros factores de riesgo. Hacia la derecha, factores familiares, de salud, adicciones,
amenazas y peligros, conflicto, pérdidas y por último vamos a mirar la espiritualidad. Algunas realidades sobre la ansiedad para ponernos en un terreno realista antes de empezar a definir los factores de riesgo. Déjeme decirle que todos experimentamos reacciones de ansiedad, pero no todos las experimentamos con la misma intensidad, ni tampoco se origina por las mismas razones. La ansiedad está presente también en gran parte de nuestra vida cotidiana. Es parte de un sentimiento, de una reacción normal que Dios mismo ha colocado en nuestra personalidad humana y está muy bien. La ansiedad, particularmente facilitada por esta pandemia, puede producir muchísimos, múltiples trastornos. Las personas con trastornos de salud mental están más propensas, más predispuestas para experimentar esta ansiedad clínica de la cual vamos a hablar. Y por último, en realidades sobre la ansiedad, es que la ansiedad puede crecer, puede escalar y puede invadir totalmente la vida de la persona que lo padece. Vamos entonces al primer factor de riesgo, todo aquello que son factores que predisponen a que podamos experimentar con más facilidad o con más intensidad ansiedad. El primero de estos es el sistema de pensamiento y las creencias. No sé si está familiarizado con esta frase. Si no está familiarizado, se la digo. Esta frase que dice, lo que crees, creas. Interesante, ¿verdad? Lo que crees, creas. Hablando del impacto en el sistema de pensamiento. El autor del libro de Proverbios, el sabio Salomón, dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando específicamente del impacto que tiene en la conducta, todo aquello que es lo que tenemos guardado en nuestro corazón, en nuestras creencias, en nuestro sistema de pensamiento, cómo se expresa en nuestra conducta. Déjeme darle algunos datos interesantes sobre el sistema de pensamiento que tenemos como seres humanos. Se calcula en el campo de la psicología que las personas tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. ¿Cuánto trabaja nuestra mente, verdad? Y lo interesante es que la mayoría de esos pensamientos son negativos. Hay gente que tiene casi el 100% de pensamientos que son negativos. El pensamiento es un complejo sistema armado en nuestro cerebro y dentro de esta complejidad hay tres elementos básicos. Hay muchos más, pero hay tres elementos básicos. Uno que es la forma estable en la que percibimos y pensamos acerca de la realidad. O sea, tenemos un sistema de pensamiento. Se viene armando este sistema de pensamientos de que somos niños y ahora cuanto más adulto uno es, más estable, más armado, más estructurado está ese sistema de pensamiento. Segundo, es importante en el armado de ese sistema de pensamiento la memoria de eventos pasados. Tengo una persona que ahora es adulto, pero cuando era niño fue atacado y fue mordido por un perro. Fue una experiencia horrible, muy traumática. Tuvo que pasar como niño cuando tenía 6, 7 años por varias cirugías. Fue horrible. Le quedó una idea en su mente. Todos los perros son malos, son malvados, hay que alejarse de los perros, nunca tengas un perro, son peligrosos. ¿Realista el pensamiento? No. Está completamente distorsionado, pero distorsionado por una memoria de eventos pasados que particularmente esta persona nunca pudo superar. La memoria de eventos pasados. El sistema de pensamiento tiene un sólido sistema de memoria que guarda sobre todo eventos traumáticos. El tercero de estos elementos tiene que ver con las emociones. Los pensamientos están conectados 100% permanentemente con las emociones. Es más, generalmente detrás de cada pensamiento hay una determinada emoción con que reaccionamos al tipo de pensamiento que tenemos. Y las emociones guardan, en otra parte de nuestro sistema, almacenan traumas, almacenan experiencias que hemos tenido en el pasado. Y entonces, de una u otra manera, las emociones
trabajan directamente con nuestro sistema de pensamiento y miramos un poquito más cómo trabaja esto. En este gráfico podemos ver el sistema de pensamiento en primer lugar, podemos ver la emoción en segundo lugar y la acción en tercer lugar. A la derecha usted puede ver que un hecho o un evento que desencadena o activa. ¿Qué es lo que desencadena? Desencadena el sistema de pensamiento, desencadena nuestras creencias y tenemos una cierta reacción en primer lugar. Entonces, tenemos un sistema de creencias y sobre todo de interpretación. Por ejemplo, uno puede pensar, esta pandemia es terrible y por cierto es muy seria. Ahora, impactamos a nuestras emociones, acá en el segundo punto. Por ejemplo, uno podría siento miedo que justamente esta pandemia, así se originó el pensamiento, acabe con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Es más, probablemente va a terminar y probablemente va a terminar con mi vida. Está alineado con lo que pensábamos. En tercer lugar, pasamos a la acción en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra conducta. Y finalmente terminamos con miedo y constante preocupación. Entonces estamos en el punto de cómo uno de los factores de riesgo importante, que es el sistema de pensamiento. Miramos una vez más en este gráfico lo que llamamos la neurobiología de las reacciones de ansiedad. Hay una parte nerviosa, neurológica y una parte química dentro de este complejo sistema nervioso que Dios ha creado en nuestra persona. Y tenemos aquí las reacciones de ansiedad, reacciones de estrés. Una vez más, el estímulo que encontramos tiene un impacto en nuestro cerebro, en nuestro sistema de pensamiento, y entonces particularmente esto que llamamos hipotálamo dispara una serie de impulsos químicos, eléctricos, y sobre todo los impulsos químicos van a impactar aquí a las glándulas suprarrenales, unas glandulitas que Dios mismo puso encima de nuestros riñones, y son unas glándulas fundamentales, las glándulas que producen una serie de química, una serie de enzimas que trabajan fantásticamente en tiempos de estrés, tensión, respuestas. Particularmente son la adrenalina y el cortisol. Es muy bueno tener estas hormonas, reaccionan muy bien frente, como decíamos, a tiempos de estrés. Las necesitamos para crear una serie de reacciones en nuestra mente y en nuestro cuerpo de enfrentar, huir o muchas veces paralizarnos frente a los eventos que estamos enfrentando. El problema es que cuando tenemos mucha adrenalina y mucho cortisol de una manera permanente, esto puede impactar nuestro cuerpo de una manera seria. El cortisol, particularmente cuando está en altas cantidades y permanece en el cuerpo por mucho tiempo, el cortisol puede, entre muchas cosas, puede dañar, impedir el buen funcionamiento del sistema inmunitario, que particularmente es muy clave para defendernos en tiempos justamente de estrés o en tiempos donde estamos particularmente atravesando, como esta pandemia, donde necesitamos un sistema inmunitario que reaccione sólidamente para enfrentar justamente los gérmenes. Entonces, repasando un poquitito esto dentro de lo que es el sistema de pensamiento y creencias, esto que llamamos el monólogo interior negativo, se manifiesta como un diálogo interno, como si estuviéramos pensando todo el tiempo, pero este monólogo interno, en personas que tienen una reacción de ansiedad que ya empieza a ser enfermiza, es un diálogo interno negativo que dirige nuestra atención hacia las calamidades que tuvimos en el pasado o que pensamos que vamos a tener en el futuro. Es un pensamiento de preocupación, de miedo, acompañado por síntomas físicos. Muy rápidamente la ansiedad puede transformarse y puede impactar muchas áreas de nuestro cuerpo. También hace que disminuya la productividad, la creatividad, la eficiencia, afecta a las relaciones interpersonales, interfiere con la capacidad de pensar y recordar. Y también muchas veces lo vivimos, ese monólogo interno, con pensamientos
obsesivos de duda, de preocupación, de sufrimiento. Y miramos algunos ejemplos de este sistema de creencia. Una vez más, la mayoría de personas ansiosas repiten y procesan ideas y pensamientos que muchas veces son exagerados, son distorsionados. Es ese sistema de pensamiento de rotonda, donde giramos y giramos y giramos y giramos en una rotonda sin salir de ella. Por ejemplo, podemos pensar, voy a contagiarme del virus y seguro voy a morir. Esta pandemia va a terminar con todo lo que soy o tengo. Nada de lo que pruebo da resultado. Seré un fracasado siempre. Dios no me ama lo suficiente, porque si Dios me amara me quitaría estos temores. Podemos pensar, nunca tendré el valor de enfrentar realmente mis temores. Seguramente que esta ansiedad me va a crear enfermedades físicas que no voy a poder superar nunca. Voy a ser un enfermo toda la vida. Nadie nunca me va a querer. Tremendas ideas, ¿verdad? Tremendas creencias, tremendos pensamientos dentro de este monólogo interno que tenemos. Algunas más. Este ascensor se va a atascar entre los 2 pisos y nadie va a venir a rescatarme y seguro voy a tener que quedarme el fin de semana acá hasta que el lunes, pasado el fin de semana, vengan los bomberos si es que estoy vivo. No podré pagar la hipoteca, voy a perder la casa y sus pertenencias. Me van a despedir del trabajo, seguro, y terminaré pobre toda mi vida. Estoy seguro que hay gérmenes en la comida que estoy comiendo y lo más probable que voy a tener que pasar el fin de semana en el hospital. Seguro que dejé la puerta abierta y vendrán ladrones a robar. Así que nuevamente voy una y otra vez a chequear, a estar seguro de que la puerta está cerrada. Tremendos pensamientos, ¿verdad? El sistema de creencia, todo lo que tiene que ver, podemos ver en esta lámina la sobreevaluación y aún la distorsión de la realidad. Estoy atrapado en estas malignas circunstancias, no tengo escape. Las cosas no van a cambiar, ¿dónde estará Dios que no me ayuda? O podemos pensar, nuestra familia va a terminar en una tragedia. Este dolor en el costado no es un simple dolor. Con toda seguridad que es cáncer. Y con seguridad tengo pocos meses de vida. Creo que he cometido un pecado contra Dios que no me va a perdonar nunca. Estaba pensando que mi novia no estaba cuando la llamé. Seguramente que está saliendo con otro chico. No voy a poder aprobar este examen. Ideas terribles, ¿verdad? Que muchas veces, una vez más, impactan de tal manera nuestras emociones y se transforman rápidamente en conductas. Es de lo que estamos hablando. Si no cambiamos, vamos a tener el mismo viejo pensamiento y corremos el peligro de tenerlo por el resto de la vida. Y los mismos viejos pensamientos van a tener los mismos viejos resultados, una y otra vez. Es ese girar en la rotonda de la cual estaba hablando. Miramos un poquito 3 versículos interesantes de la palabra de Dios que nos hablan. La Biblia habla mucho de las creencias, habla mucho de la mente, habla mucho del sistema de pensamiento, de la necesidad de hacer un cambio profundo. Ya más adelante vamos a hablar de esto en otros programas. Por ejemplo, Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Hablando de cómo nuestro sistema de pensamiento piensa permanentemente en los pasos que vamos a dar en el camino que hemos elegido vivir. El libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 3, el apóstol Pablo dice, piense de sí con cordura. La palabra cordura es la palabra prudencia, podríamos decir en la actualidad un buen seso, una mente, un cerebro sensato, juicio, moderación. Es la facultad de pensar y obrar con reflexión y de una manera acertada. Otro versículo, Proverbios 16:3, el sabio Salomón dice, pon en manos del Señor todas tus obras. Y el resultado dice, la consecuencia de eso, tus pensamientos serán afirmados. Qué importante poder tener pensamientos estables, afirmados, saludables en la vida. Mire, un consejito. No puedo controlar el papel higiénico en el súper. No puedo controlar, predecir lo que va a suceder con esta pandemia. No puedo controlar si los demás siguen o no las reglas de distanciamiento. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe. Las acciones de los demás no las puedo controlar.
Si los científicos van a tener una vacuna en este año o no, no lo puedo controlar. Usted en la lámina aquí puede ver algo que se habla en materia de navegación, que dice, no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Y una vez más, sí puedo controlar. Puedo enfocarme, puedo controlar mi actitud, puedo controlar el tiempo que veo noticias y regular ese tiempo. Con toda libertad puedo pensar y decir, hoy no voy a ver noticias, el fin de semana no voy a ver estas noticias, voy a regular ese tiempo para no ponerme ansioso. ¿Puedo seguir recomendaciones de cuidado personal? Sí lo puedo hacer. ¿Tiempo compartido en familia? Sí puedo controlar. ¿Mi productividad diaria, qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Definitivamente que puedo controlar. ¿El distanciamiento social como normas de cuidado personal? Sí lo puedo hacer. ¿Límite de tiempo en las redes? No voy a estar obsesionado horas en las redes o en contacto con gente, con amigos sensacionalistas que pasan noticias terribles. Responsabilidad financiera, definitivamente sí la puedo y la debo tener. Mi relación con Dios, el tiempo que voy a invertir para cultivar mi espiritualidad y buscar la sabiduría de Dios y vivir en esa sabiduría en este tiempo de pandemia, definitivamente. Una vez más, no puedo controlar lo anterior. Sí puedo controlar esto. ¿Se acuerda el dicho que le dije en materia de navegación? No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Muy bien, seguimos con otros factores de riesgo. El número 2 tiene que ver con factores de riesgo familiares. Usted puede ver en la lámina que hay ciertos factores. Por ejemplo, una familia ansiosa, padres que viven tensos, preocupados. Estos son una fuente de ansiedad para toda la familia tremenda, que anticipan siempre lo peor, excesivamente cautelosos, que son un manojo de nervios. Juanito, no toques los picaportes de las puertas que están llenos de gérmenes y tú te vas a enfermar. El estilo de crianza que hemos tenido desde niños. Hay niños que ven el molde, el modelo permanente de mamá o de papá, que son ansiosos y una vez más, padres sobrecontroladores, y entonces se va formando esa reacción de ansiedad con mucha facilidad. Eventos traumáticos que uno ha tenido en la infancia o en la adolescencia, abuso sexual, físico, verbal, emocional, definitivamente son factores de riesgo muy importantes. Estresores laborales, estresores económicos, familia disfuncional. Una vez más, el sabio Salomón dice en Proverbios 17:1, más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Es muy serio y muy ansiógeno, mueve mucha ansiedad vivir permanentemente en el contexto de una familia disfuncional. Otro factor de riesgo importante son los problemas de salud, enfermedades y dolores crónicos, cuando uno tiene que lidiar con dolores articulares, dolores en la columna, dolores por algún traumatismo, un accidente que uno ha tenido. Esto tiende a generar, es un factor de riesgo muy importante para la ansiedad. Hipoglicemia, todo lo que es el azúcar bajo en sangre. Esta es una enfermedad muy común en nuestro medio, tiene que ver mayormente con la forma en que nos alimentamos. Bajo azúcar en sangre tiende a generar, ya hay gente que se levanta a la mañana, está ansioso, come, se disminuye la ansiedad, a las 10 de la mañana están nuevamente ansiosos, comen, se baja la ansiedad, al mediodía están locos por comer algo dulce. Bajo azúcar en sangre. Trastornos cardíacos, alta presión sanguínea, obesidad, potasio bajo en sangre, hipertiroidismo también, cuando la glándula tiroides, que fabrica tiroxina, libera tiroxina todos los días en el cuerpo para que podamos tener suficiente nivel de actividad, pero cuando está muy elevada, esto tiende a generar, es un factor de riesgo muy importante para tener estados de ansiedad. La falta de sueño, cuando no dormimos apropiadamente en calidad o en cantidad, es un factor importante. Y por último, la alimentación. Por ejemplo, una dieta alta en bad carbs, en todo lo que es malos carbohidratos, colesterol, café. Hay mucha gente que vive consumiendo una enorme cantidad de café durante el día y andan eléctricos.
Alimentos refinados, alimentos procesados. Lamentablemente en Estados Unidos tendemos a comer muchos de estos alimentos procesados. Bebidas azucaradas, eso es veneno de ratas, o bebidas potenciadas, Red Bull y una gran cantidad de bebidas potenciadas que definitivamente tienden a ser un factor de riesgo muy importante para experimentar ansiedad. En cuarto lugar, otro factor de riesgo importante para experimentar ansiedad son las adicciones químicas y conductas adictivas. Hoy día tenemos en el medio en que vivimos una enorme cantidad de gente con problemas de adicciones. Todos de una u otra manera tenemos conductas adictivas. Alcohol es usado frecuentemente para calmar la ansiedad, pero cuando hay abstinencia de alcohol, cuando gente ha estado consumiendo intensamente un largo periodo de tiempo alcohol, cuando dejan de consumir, aparece un síndrome de abstinencia que llamamos, que produce nuevamente ansiedad, no se puede dormir, la gente anda con temblores en el cuerpo. Drogas depresoras, alcohol, opiáceos, fentanilo, una droga de tremendo consumo, sobre todo en gente joven en Estados Unidos. El año pasado, 2019, hubo en Estados Unidos 90.000 muertes, sobre todo de gente joven por el uso de fentanilo. 90.000 muertes, esa es mucha gente. Los opioides en la pandemia se están usando de una manera fantástica. Hay una crisis nuevamente de consumo de opioides sintéticos. Una vez más, fentanilo es algo que se consume fantásticamente en la actualidad. Se calcula que adicciones químicas tienen el potencial de llevar a la muerte aproximadamente en este año a la misma cantidad de personas que en Estados Unidos fallecieron como resultado de la pandemia. Estimulantes producen también ansiedad, estimulantes como son café, anfetamina, cocaína, pero luego de ese estímulo obviamente producen depresión, pero mientras dan esa reacción de estímulo hay una tendencia muy grande a estar ansioso. Usuarios de internet, telefonía, más tiempo uno pasa en telefonía, más tiempo uno pasa en internet y Facebook y todo, uno definitivamente empieza a tener un mayor nivel de ansiedad. Hay una palabra en inglés que se usa relacionado con los usuarios de internet o telefonía, que es la sigla FOMO, F-O-M-O, que es en inglés Fear of Missing Out. Usuarios de internet con ansiedad o preocupación, el sentimiento de que si no estoy conectado en este momento, estoy perdiendo algo importante que está justamente en línea. El apóstol Pablo, hablando de esto, nos dice en 1 Corintios 6:12 que todas las cosas me son lícitas, o sea, tengo libertad, puedo hacer muchas cosas, tengo libertad, pero no me dejaré dominar de ninguna. Definitivamente las adicciones químicas tienen el impacto de controlar la mente y el cuerpo de una manera seria. Otro factor de riesgo, amenazas y peligros. Por ejemplo, los múltiples aspectos de amenaza y peligro, definitivamente no podemos negar que tiene esta pandemia. Tan solo ver las noticias y ver las catástrofes que esto ha producido por las múltiples consecuencias, el tremendo efecto dominó que ha producido esta pandemia, nos habla de que percibimos permanentemente, todo el tiempo, todos los días, amenazas y peligros. Algo que consideramos importante está en riesgo de dañarse o perderse y como seres humanos tendemos a reaccionar con algún nivel de ansiedad. Problemas de salud, tener problemas serios de salud, cáncer, problemas hormonales, una enfermedad crónica, una enfermedad cardíaca, un familiar que tiene una enfermedad grave y hay que cuidarlo, atenderlo, servirlo, tiende a ser una amenaza, tiende a ser un peligro. La pérdida de la autoestima, la devaluación de nuestro valor, cuando nosotros mismos devaluamos el valor que tenemos como personas o otras personas en el ámbito de trabajo, comunidad, devalúan en nuestra persona todo lo que es discriminación, racismo, la conciencia negativa de sí mismo, la propia evaluación de cómo me veo o cómo creo que me ven los demás, se transforma en muchas personas en un factor importante de riesgo y entonces se levantan mucho más las reacciones de ansiedad. La separación de personas significativas, ya más adelante vamos a hablar del impacto que tiene esta pandemia, sobre todo
en todo lo que es el aislamiento, el pasar mucho tiempo aislado físicamente de otras personas, es un factor de riesgo importante. Alguna lámina más sobre amenazas y peligros, periodos de mucho estrés. Estamos en este tiempo, con esta pandemia, en un periodo de mucho estrés, que muchas veces se transforma en un distrés, en una reacción enferma, patológica, que muchas veces genera altas reacciones de ansiedad. Obviamente tenemos temor, miedo de tener pérdidas, dificultades relacionales, divorcio. Estadísticamente es increíble la cantidad de gente que se están divorciando online a través del sistema de justicia online, y se están divorciando, están firmando papeles de divorcio en este tiempo de pandemia. Problemas financieros, crisis de salud que puede generar, todo lo que es, y ya lo hemos mencionado, maltrato, abuso, un ambiente inseguro, ni que hablar situaciones como es guerra. Hay muchos países que están en guerra, en situaciones bélicas, un clima violento, un huracán, un cataclismo, una rutina que puede ser agotadora, visitas al dentista. Hace poquito fui al dentista, siempre me doy cuenta el nivel de ansiedad que me crea, que ya tiene que ver aún con algunos traumatismos con dentistas desde mi niñez, pero un poco la ansiedad que me crea pensar en ir al dentista, así que me tengo que poner a orar y a tranquilizar. Muy bien, aplicar para un trabajo, temor a una deportación, gente que puede ser deportada, y mucha gente en este tiempo particularmente que está siendo deportada del país. Y por último, en una lámina final, amenazas a nuestros valores espirituales, familiares, sociales, derechos personales, todo lo que tiene que ver con peligros y amenazas. El salmista, hablando de esto, en el Salmo 119 dice: mi vida está de continuo en peligro. Qué feo cuando la vida está de continuo en peligro. Traduciendo un poquito esto de continuo en peligro, es: mi vida pende de un hilo. Pero el salmista dice algo interesante: pero no me olvido de tu ley. Eso es mi fuente de estabilidad, de seguridad. Otro punto importante dentro de los factores de riesgo es esto que llamamos conflicto. Hay distintas formas de ver el conflicto. Mucha gente tiene una personalidad caracterizada por una constante preocupación, tienen una constante obsesión de que algo terrible les va a pasar. Hemos hablado del sistema de creencias y de pensamientos negativos, percibir los eventos de la vida en forma distorsionada, sobredimensionada. Esto agrega un tremendo factor de riesgo para experimentar ansiedad. Elaborar hipótesis negativas, todo lo que es, generamos ansiedad como resultado de falsas creencias. Falsas creencias y va directo a reacciones de ansiedad. Un estilo de vida acelerado, mucha gente anda en eléctricos corriendo todo el día, no tienen descanso, internamente no pueden descansar, o un temperamento predispuesto a reacciones de ansiedad, falta de estrategias para afrontar el estrés. Hay gente que ha tenido a lo largo de la vida mucho estrés, han tenido muchas reacciones de ansiedad, pero no saben exactamente, cómo hago, qué tipo de herramientas, qué tipo de estructura puedo tener, cómo puedo madurar para controlar más mi estrés. Y por último, la falta de apoyo de los demás, cuando uno se siente solo, solitario, sin apoyo. El salmista decía: me he consumido a fuerza de gemir. Cuando el gemir, la ansiedad, la angustia, la tristeza consume nuestras fuerzas. El apóstol Pablo dice en su propia experiencia, estaba en un viaje misionero por el mundo primitivo, el área del Imperio Romano donde él estaba ministrando, y dice: cuando llegamos a Macedonia, al país de Macedonia, habían llegado para compartir las buenas nuevas de Jesucristo y llevar la cristiandad a esa zona en el Imperio Romano. Dice: nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, habían estado con mucho estrés, con poco descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Evidentemente habían tenido peligros por varias partes, y dice conflictos por fuera, y hoy sabemos también, mirando ampliamente las escrituras, que habían tenido persecución y muchos problemas con gente que no quería escucharlos, y también dice temores por dentro.
Interesante, muchas veces tenemos el mismo tipo de experiencia. En séptimo lugar, dentro de estos factores de riesgo son las pérdidas. Múltiples pérdidas en la pandemia actual, tenemos pérdidas reales. He oído en estos tiempos, en estos días, en la semana pasada particularmente, de un buen grupo de gente que me ha llamado diciéndome: he perdido a un familiar, he perdido a un familiar querido, he perdido a mi abuela, he perdido a mi esposa, he perdido a un familiar cercano, he perdido a un amigo, he perdido el trabajo, he perdido la salud, he estado enfermo, he pasado por el mismo infierno con este virus por los últimos 14 días, 3 semanas. Una vez más, pérdidas, múltiples pérdidas de la pandemia actual. Salud, vida, finanzas, posesiones. Muchas veces tenemos cambios mayores de vida. Un accidente que puede haber impactado seriamente nuestro cuerpo, ni que hablar un fenómeno de deportación, pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, divorcio, mudanzas, un futuro laboral incierto. Es el tema hoy en Estados Unidos. Más de 20 millones de personas han perdido su trabajo. En pocos meses viene la lucha de saber qué voy a hacer ahora, dónde voy a encontrar un trabajo, dónde puedo nuevamente poner en marcha mi productividad laboral. El sabio Salomón, reconociendo la realidad de la vida humana en el libro del Eclesiastés, donde reflexiona sobre la vida bajo el sol, la realidad de la vida humana, dice que hay un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Y ese tiempo de perder, hay tiempo de encontrar y tiempo de perder. El tiempo de perder es real, tenemos la posibilidad de perder muchas cosas valiosas, importantes para nuestra vida. En octavo lugar, tiene que ver con la espiritualidad. Esto tiene que ver con los conflictos en nuestra relación con Dios. Es un área también que puede generar, cuando no la manejamos bien, altas dosis de ansiedad. Una saludable relación con Dios genera una espiritualidad emocionalmente saludable. Pero muchas veces no tenemos esta espiritualidad saludable. Dudamos de la existencia o del interés o del cuidado de Dios sobre nuestra persona. Y ¿sabe qué? Yo me imagino qué difícil es la vida cuando uno no tiene confianza en Dios, no puede descansar nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras dificultades cotidianas en Él. Mucha gente tiene un sentimiento de castigo inminente, han crecido con un sentimiento de un Dios tirano, castigador. Hay gente que tiene un problema de relación de temor y falta de confianza en Dios, una religiosidad rígida, no saludable. Hay gente que ha crecido desde niño con una religiosidad negativa, enferma, que es una parte central de generar sentimientos de ansiedad. Mucha gente que no ha podido madurar, no ha podido crecer espiritualmente en su relación con Dios. También el desconocimiento, la confusión sobre el contenido de la palabra de Dios, la falta de confianza en Dios, la falta de confianza en su plan para nuestras vidas, la falta de seguridad en las promesas de Dios. Tenemos miles de promesas de Dios, muchas de ellas requieren que cumplamos ciertas condiciones, pero ahí están las promesas. Sin embargo, muchas veces no las conocemos y muchas veces tenemos una espiritualidad que es tóxica, creencias erróneas que son un factor de riesgo también. Tenemos unos minutos finales para concretar un poquitito y darle algunas cosas prácticas que usted podría hacer. La semana que viene vamos a seguir hablando justamente de ansiedad, diferentes tópicos sobre un tema tan necesario en la actualidad. Para hablar de esto, le animo a algo importante, a identificar la fuente de ansiedad. ¿Qué de todos estos factores de riesgo que hemos visto, estudiado, usted puede identificar? El mismo Señor Jesús, hablando de ansiedad, dice: así que no se preocupen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. La ansiedad, dijimos, es parte de una reacción, es más que un sentimiento normal en la vida, pero muchas veces no es normal cuando vivimos atormentados. Y vamos a ver cómo redirigir en próximos programas nuestra ansiedad para experimentar una ansiedad que es saludable, normal, o que está dentro de un rango normal. Identifique, tome un tiempo, y ahora que tenemos más tiempo,
en casa, tome tiempo para escribir y definir un poquitito. Bueno, ¿qué son aquellos factores donde usted se ha identificado en esto que estoy hablando? Déjeme decirle y mire un poquitito esta lámina de metas saludables al manejar la ansiedad. Vamos a trabajar en futuros programas acerca de algo que es realista. No podemos eliminar completamente la ansiedad. La ansiedad no va a desaparecer de nuestra vida, nunca. Siempre vamos a tener reacciones que mueven algún nivel de ansiedad. Hay que manejarla apropiadamente y sacar de ella el mejor provecho. Y también es importante disminuir su poder sobre nosotros y encontrar un camino para seguir adelante y llegar a usarla, la ansiedad justamente, para llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea. ¿Podemos redirigirla? Definitivamente, podemos redirigirla y hay que aprender justamente a redirigirla y a tener una mayor estructura, una mayor madurez que nos ayude justamente a ver, bueno, cómo manejamos el estrés de cada día. Miramos un poquito esta lámina. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Bueno, la ansiedad tóxica, podemos seguir viviendo con esa ansiedad tóxica y con un vivir ansioso y reaccionar con altos niveles de ansiedad, con todo lo que esto implica, o podemos aprender a superarla y redirigirla. Vamos a seguir hablando en futuros programas acerca de esto. Pero tenemos dos opciones. En todo momento, para el control de la ansiedad tenemos dos opciones. O nos movemos hacia adelante, aprendiendo cómo librarnos de la ansiedad tóxica, o damos pasos atrás para vivir como siempre lo hacemos en esa experiencia de vivir como girando en una rotonda. Déjenme compartirle el último pasaje de las Escrituras, que es una enseñanza muy interesante, en Lucas capítulo 13 y versículos 6 al 9, que dice: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto de ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada, córtala. ¿Para qué ha de seguir ocupando terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor, echarle abono. Así, tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Hay algunas cosas interesantes que aprendemos en este pasaje de la Escritura y tiene que ver con coordinar la gracia, la verdad y el tiempo. La gracia de Dios, la verdad de la Escritura, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios para vivir en nuestra vida, y el tiempo. Inevitablemente los cambios y todo el aprendizaje de vida requiere tiempo. Usar bien el tiempo para aprender. Aquí tenemos entonces esa unión entre gracia, verdad y tiempo. La higuera estaba estéril, que es símbolo de nuestra humanidad. Muchas veces hemos estado estériles, sin fruto, por mucho tiempo en nuestra vida. El viñador va a buscar el fruto y no encuentra nada por varios años. Y ahí es donde necesitamos definitivamente la gracia de Dios. Ese amor de Dios, aún inmerecido, experimentar su gracia, su poder, sus recursos para un cambio en la vida. En la parábola que compartió el Señor habla del trabajo proactivo de cavar, podar, cuidar, abonar. Yo no soy experto en el área de jardinería, me gusta un poquito la jardinería, un par de veces al año hago un pequeño trabajo de jardinería para conservar un poquito algunas flores y tener un jardín decente, pero hay gente que obviamente son profesionales en esto. Y todo lo que tiene que ver con la verdad, poder saber exactamente cómo cavar, cómo podar, cómo cuidar, cómo abonar la tierra de nuestra vida. Y por último, esperar el fruto. Cuando ha habido un trabajo de cuidado, un trabajo intencional, proactivo de cuidado, podemos definitivamente esperar fruto. Los seres humanos necesitamos y queremos, anhelamos tener el fruto de nuestras labores. Es parte de la bendición, de la gracia de Dios. Esto tiene que ver con tiempo. No podemos sembrar hoy y esperar cosechar en 15 días. En general, la vegetación nos muestra que toma un tiempo. Gracia, verdad y tiempo. Por último, lámina final, los tiempos de presión, crisis y desafío, obviamente estamos viviendo un tiempo así, generan oportunidades. Si es que las aprovechamos, generan oportunidades. Oportunidades para desarrollarnos como personas, para aprender a vivir en otro nivel, desarrollar nuestra relación con Dios
y aprender a vivir una espiritualidad saludable que se exprese en todas las áreas de nuestra vida. Hermoso, ¿verdad? Qué buen tiempo para reflexión. Le animo a repasar el material que estamos estudiando la próxima semana. Si usted se conecta nuevamente con nosotros, vamos a continuar hablando de este fascinante tema de todo lo que tiene que ver con ansiedad, estrés, distrés, etc. Dios le bendiga ricamente. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa de salud emocional. Y ahora Ángela quiere compartir algunas palabras muy interesantes en este tiempo hermoso, particularmente en nuestro calendario en los Estados Unidos, de felicitar a los graduados. Hola Ángela, el pasado fin de semana ha sido especial, porque muchas de las familias que escuchan el programa han tenido hijos que han terminado la escuela y muchos se han graduado. Este año las ceremonias han sido muy distintas por las limitaciones que tenemos para salir fuera de casa. Mantener distancia y seguir saludables es muy importante. Quisiéramos que hables de esto, Ángela, por favor. Claro que sí. Quiero dedicar un tiempo muy especial en este programa al grupo de estudiantes que nos escucha y que se han graduado, y también a las familias que están teniendo jóvenes o niñitos que están en esta etapa tan especial de la vida. Pienso que tenemos que dedicar un momento para detenernos en medio de este tiempo del COVID, en que parece que todas las cosas son iguales o son lo mismo y no tenemos límites. Y no quiero que se nos pase por alto porque pienso que graduación es un evento especialmente importante y significativo de la vida. Muchos de los estudiantes con que trabajo me han comentado que están frustrados, que no pueden vestirse con su capa y con su sombrero, que no pueden tirar el sombrero, que es una parte importantísima de graduarse, que no pueden tener una celebración con los amigos, con la familia, que no pueden abrazarse, darse buenos deseos los unos a los otros. Y pensando en esto y pensando en cómo ellos se sienten, y me imagino que es un sentimiento bastante frecuente en otros jovencitos que se están graduando, me encanta este versículo que sostiene mi corazón no solo para esta situación, sino para otras, donde Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de bien y no de mal, planes para darte esperanza y un futuro. Me realmente anima mi corazón saber que en múltiples circunstancias, y en esta especialmente también, Dios tiene un plan y tiene un futuro. La Biblia dice en Efesios 2:10, me gusta mucho también para la gente joven, dice: porque somos hechura suya, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que hay cosas preparadas de antemano para ti, para tu bien, para darte un futuro y para darte los deseos de tu corazón en una medida. Entonces estuvimos mirando con Guillermo la graduación que se hizo en la televisión para los graduados del 2020, creo que se llamaba Graduémonos Juntos, y le decía a Guillermo que este es un evento histórico realmente, porque nunca en la historia de este país se ha tenido uno similar, graduación online. Así que ahí vimos políticos como el presidente Obama, vimos a los famosos, a las celebridades, deportistas como LeBron James, como Shaquille, muchas personas, cantantes latinos como Bad Bunny, no conocía a Bad Bunny, estoy desinformada, y muchos otros de la gente del espectáculo que se reunieron para congratular a los jóvenes transicionando en esta etapa. Una de las jóvenes que estaba allí decía que más de 1 millón de estudiantes han quedado fuera de la posibilidad de graduarse y fuera de las escuelas, y están limitados por esta epidemia que estamos experimentando a nivel global. Estaba mirando también los comentarios de jovencitos que estaban graduándose de escuela secundaria, de la escuela elemental a la escuela secundaria, y algunos de ellos estaban muy enojados porque no quieren saber nada de las ceremonias virtuales. Hasta hay una escuela en California, muchas cosas pasan increíbles en California, parece ser que habían hecho la posibilidad de graduarse con un holograma, como los que veíamos en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Un holograma donde el principal aparecía y usted recibía virtualmente su diploma.
Yo decía, wow, estamos usando todos los medios para tratar de alcanzar a una población que está transicionando en una etapa extremadamente importante de la vida. Y el objetivo de esta escuela era que los niños recibieran su diploma, pero también que vieran su nombre mencionado. Qué importante, que mi nombre pueda ser visto porque estoy terminando con una etapa y empezando con otra. Yo no creo de ninguna manera, si tú me estás mirando y eres un joven que se está graduando o que se ha graduado, no creo que a Dios se le haya escapado este evento dentro de este mundo afectado e infectado, podríamos decir, por el COVID-19. Gracias, Ángela. A hacer esta una etapa tan especial para los graduados y sus familias, ¿por qué no nos das una visión más completa de esto? Claro, hay ciertas cosas muy especiales y muy importantes que ocurren cuando nos graduamos. La primera palabra que yo quisiera usar para entender esta etapa es transición. Transicionamos, nos movemos de una etapa a una nueva etapa de la vida. Hay niños que se gradúan del jardín de infantes y entran a la escuela elemental, hay niños que se gradúan de la escuela secundaria y se mueven a la universidad, o están los que se mueven de la escuela elemental a la escuela secundaria o al colegio después. Definitivamente, todos estos implican lo que podríamos llamar ritos de pasaje, que están conectados con la etapa del desarrollo que vivimos, con la niñez, con la adolescencia, con la juventud. Así que estamos terminando con una etapa y estamos empezando definitivamente con otra. Y otra de las cosas importantes que ocurre cuando transicionamos de etapa es la adquisición de nuevos privilegios, pero también de nuevas responsabilidades. A veces lo único que miramos es maravilloso. Me voy al colegio, me muevo y me olvido de la casa de los papás. Bueno, en cierta manera, pero también hay responsabilidades. Dejo la escuela elemental, me muevo a la escuela secundaria, ¿cierto? Pero hay responsabilidades allí que van a empezar a ocurrir. Definitivamente, en la medida en que vamos transicionando y nos vamos haciendo cargo de otras responsabilidades, a la vez que disfrutamos de privilegios, nos vamos haciendo progresivamente personas más en cargo de nuestra vida y de las decisiones que tenemos que tomar. Antes, los papás eran los que estaban mayormente encargados de tomar todas las decisiones de nuestra vida y también cargaban con las responsabilidades. Pero cuando crecemos, van dejando ese rol y necesitan convertirse más bien en personas de soporte, y más nuestros jóvenes necesitan hacerse cargo de sus propias vidas, de las decisiones que van a tomar, y ni que hablar de las consecuencias que van a ocurrir como resultado de esas decisiones, ¿verdad? Así que uno de los grandes trabajos de nosotros como papás, nosotros tenemos ya nuestros 2 hijos fuera de la casa, uno de los importantes elementos como papás que tenemos que pensar es prepararlos para que puedan ser individuos independientes y puedan usar sus alas. Tener raíces es bueno, tener raíces, conocer su familia, conocer su cultura. Tener alas es necesario para crecer y para salir adelante. A veces se usa esa imagen de los papás como si fueran los directores de un equipo de fútbol, ¿verdad? Al comienzo, como que los papás estaban en la cancha jugando el partido con los muchachos. Después se convierten en los entrenadores. Finalmente, nos sentamos en las gradas para ver cómo ellos juegan el partido. Y entramos exclusivamente si nos piden ayuda, pero les dejamos jugar el partido. Toda etapa de crecimiento, toda etapa de transición en la cual hay más responsabilidades y hay más privilegios, definitivamente está conectada con crecimiento. Crecimiento físico, crecimiento emocional, crecimiento social y me atrevería a decir también crecimiento económico. Quizás tengo que decidir que voy a ir en esta dirección y no en aquella. Quizás voy a estudiar y no voy a trabajar tiempo completo. Quizás voy a elegir esta carrera y no voy a elegir la otra. Quizás. Gran palabra, ¿verdad? ¿Cómo voy a alcanzar eso?
Bueno, tengo que fijarme muy bien. ¿Responsabilidad de quién va a hacer eso? Mía, como persona que está tomando las decisiones. Hablemos por un momento de ese crecimiento que está conectado con la etapa de transición. Decía hace un momento que crecemos física, emocional, social y también relacionalmente. Así que no existe el crecer emocionalmente, ser dueño de mis decisiones y no ser el dueño de mis responsabilidades financieras. Esas dos cosas vienen juntas, van de la mano. Y que bueno, como papás, si desde que los niños son chicos, les enseñamos progresivamente a hacerse cargo de sí mismos. Me parece maravilloso como algunos papás enseñan a niños a administrar su dinero, les enseñan a ahorrar, de manera de que cuando llega el momento de hacerse cargo de la vida, y ellos tienen que ser independientes, ellos saben qué hacer y progresivamente cómo manejarse. Cada vez que usted enseña a su niño a ser más independiente, recuerde, está desarrollando como papá una habilidad para la vida que será de tremenda utilidad para el futuro. Le va a permitir ser un triunfador en un mundo bastante difícil y distinto del mundo que nosotros hemos conocido. Definitivamente no queremos, conozco unos cuantos de eso, trabajo como terapista con algunos de ellos, no queremos adolescentes de 40 años, ¿verdad? Que tienen el cuerpo de 40 y las emociones de 15 o de 20. No queremos eso, ¿verdad? No queremos los que necesitan tener soporte como si fueran de 15, pero en realidad son hombres y mujeres ya maduros. Así que yo creo también que el éxito en la vida está marcado por metas para conseguir lo que se quiere, el precio, hay un precio siempre y hay una disposición a pagar el precio para llegar allí. Estaba también mirando, se dan cuenta que miro muchas cosas, ¿verdad? Porque tenemos tiempo, ahora con el COVID estamos mucho en casa. Estaba mirando creo que es la historia de Michael Jordan, ¿verdad? Estaban mirando cómo este hombre de habilidades atléticas extraordinarias había llegado a la fama, las distintas etapas que había recorrido, y además de tener habilidades innatas extraordinarias, Michael Jordan es un hombre que dedicó tremenda cantidad de tiempo para desarrollar su atletismo. No es nada más tener algo bueno adentro, es además tener la habilidad de perseguir la meta, pagar el precio y ir en la dirección apropiada. En inglés hay un dicho que dice, lo vemos en las camisetas, dice no pain, no gain. Eso quiere decir no hay dolor, no hay ganancia, de alguna manera, ¿verdad? O sea, vas a crecer emocionalmente, es importante también que te conviertas en una persona financieramente independiente. Así que esto funciona desde chiquitos, desde que los niños empiezan a aprender el valor del dinero. Se mueve con los adolescentes, a veces queremos cosas que la familia no puede proveer o no tiene la habilidad de pagar. Se ocurre también con los jóvenes adultos, ¿verdad? Los papás tienen que ser soportes para la independencia, pero finalmente tú como persona joven, adulta, llena de vida, eres el que tiene que progresivamente manejarse y encontrar provisión financiera para tu futuro. Independencia emocional, independencia financiera, esas dos van de la mano. Y otra de las cosas importantes en esta etapa de transición, yo creo que este es un tiempo muy especial para hacernos lo que yo llamo las grandes preguntas de la vida. Estas grandes preguntas tienen que ver con el propósito de la vida. No hay nada malo con disfrutar, con conocer, con experimentar, con envolverse en nuevas áreas de aprendizaje y de experiencia. Pero cuando esa etapa se acaba, las grandes preguntas a responder todavía están allí. Me gusta como dice el libro de Eclesiastés, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer en los años de tu adolescencia. En otra parte dice también, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo creo que esas dos están muy relacionadas, alégrate, pero a la vez
acuérdate. Son dos cosas que van juntas. Grandes preguntas en la vida. ¿Cuáles son? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué existo? ¿Sería el mundo que me rodea igual si yo no estuviera o si yo estoy? Un viejo cantautor diría, me llama la atención porque lo dijo hace mucho tiempo, decía él: no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Lo encuentro fascinante, ¿verdad? Porque realmente ser feliz es maravilloso, pero hay otras cosas que vienen paralelamente que van a asegurar que yo pueda ser feliz, y más que feliz, satisfecho en el futuro. Algunas personas en la ceremonia de Graduémonos Juntos decían: no importa que no sepas a dónde vas, tienes tiempo. Sí, claro, es cierto, ¿verdad? Está bastante generalizada la idea de que no importa, tómate el tiempo. Sure, ¿verdad? ¿Cierto? Hay una parte de realidad en eso, pero más y más yo quiero que tú pienses que vamos a tener muchas preguntas a lo largo de la vida, y lo importante es qué hacemos con esas preguntas, porque esas preguntas, tarde o temprano, vamos a tener que encontrarle respuestas. Cómo Dios ve la vida y a los que transicionan, cómo Dios ve la vida y a los que transicionan de una etapa a la otra. Yo quisiera transmitir esto de una manera central, y yo quiero que sepas, quiero que recuerdes que tu vida es de extremo valor para Dios. Tú eres realmente importante, tu vida no es un accidente. Tienes una extraordinaria oportunidad en este momento para marcar el paso de una generación. No eres un accidente, hay razón para tu existencia. Estás aquí para algo y tienes que encontrar qué es ese algo. Y eso nos habla de un sentido de propósito para la vida. Eres parte vital de una, diría maquinaria, pero la palabra maquinaria no me gusta demasiado, de un equipo, de un grupo de gente que Dios va a usar para impactar a la generación en que tú vas a vivir. La Biblia me gusta como habla del rey David, y dice en Hechos 13:36, David sirvió al propósito de Dios en su generación. Así que, por favor, que no te pase la idea que tu vida no importa o que no tiene sentido. Hay una conexión entre ti y el mundo que te rodea, y es una cosa cierta. Me gusta esa canción que cantan a veces los niños en la iglesia, que dice: esta lucecita, no se las voy a cantar, les prometo, esta lucecita mía la voy a hacer brillar. Bueno, hay luz en ti para que tú la puedas definitivamente hacer brillar. No permitas de alguna manera que esta situación que estamos viviendo, que hace que parezca que todas las cosas son iguales, le quite importancia a este momento especial que tú estás viviendo. Te estás graduando, estás pasando a una nueva etapa significante de la vida. Esto es un hecho extraordinario. Bien vale una fiesta. Hablabas de David y me hiciste recordar del pueblo de Israel y cómo les encantaba la fiesta. Y en la fiesta la celebración para el graduado es importante, y mucho más para su familia que le han acompañado en el proceso. ¿Hay algo que recomendar acerca de eso? Yo pienso que sí. Yo pienso que todo este pensamiento profundo que estamos haciendo es importante, pero celebrar los hechos fundamentales de la vida es importante. Tenemos que celebrar, y más que ninguna otra cosa, no dejes de celebrar este momento como si fuera un momento cualquiera, porque es un momento histórico que no debe pasarse por alto. Algunas ideas que estaba mirando con algunos de mis jóvenes para mantener la distancia social y todavía entrar en un espíritu de celebración, ¿verdad? Estaba mirando algunos sites, algunos lugares que permiten crear tarjetas donde distintas personas pueden venir y escribir sus saludos, pueden poner fotos, pueden poner videos. Son tarjetas electrónicas
Es maravilloso que ese muchacho pueda recibir como regalo para su graduación una cantidad de mensajes de mucha gente que lo quiere bien, amigos, familiares, gente que lo congratula de una manera especial. Si usted dice, tengo limitaciones en manejar la tecnología, mire, invite al hermanito más chico de su hijo, del que se va a graduar, seguro que él sabe más que usted. Investigue dónde están esas tarjetas y si no nos pide ayuda y le podemos dar información a cómo hacer que esas tarjetas puedan funcionar de manera virtual, por supuesto, ¿verdad? Donde la gente puede congratular a su niño. Organice un desfile de autos por la puerta del graduado. He visto varios en mi barrio. Gente viene con globos, sonando las bocinas, con carteles. Ese muchachito en distancia social se regocija de ver que su familia y sus amigos lo consideran importante. Capaz que hay que combinar con amigos, con familiares, para que vengan a pasar por la puerta. Los globos se han convertido en este tiempo de celebración en una celebridad. Ponemos globos para el Día de la Madre, para los cumpleaños, ¿por qué no? Para los días del graduado. Poner allí que todo el mundo se entere por una gran cantidad de globos de colores que su muchacho, su señorita se está graduando. Es un momento para no olvidar. ¿Un pastel? ¿Quién podría decirle que no a un pastel? Hornee un pastel, compre un pastel donde su graduado pueda ser celebrado. Haga una ceremonia especial para ese día, que no sea lo mismo de todos los días. Me encantó, estaba viendo una familia que para una vez por semana eligen un día especial y todos deciden disfrazarse, vestirse con un tema especial. Una vez se disfrazaron como de Hawái, otro día se disfrazaron como gente de la China, otro día se disfrazaron y usted dice, wow. Pero es cuestión de hacer de este momento definitivamente algo especial. Maravilloso pensar el momento que están pasando ustedes como familia, el momento que su joven tiene por delante. La graduación no va a ser lo que este joven tenía pensado quizás, va a ser distinta, pero qué bonito si puede tener la compañía de su familia a su lado. Y para nosotros papás, definitivamente, esta no solo es una etapa de transición para los muchachos, es una etapa de transición también para nosotros. A veces tenemos esos adolescentes obedientes, ajustados, que limpian el cuarto. Si usted tiene uno de esos, nos avisa porque no hay muchos. Los más frecuentes son los otros, ¿verdad? Son aquellos que usted necesita invertir tiempo y energía para dirigir. Usted ni yo no somos perfectos, ellos tampoco son perfectos. Pero apoyarlos en esta etapa, en la frustración de no poderse graduar como hubieran querido, pienso que es una cosa importante. Y celebrar con estos muchachos que tienen la impronta, el deseo del hazlo ya, inmediatamente, gratificación inmediata, y decirles que bueno, estamos mirando las cosas desde una manera distinta con esta celebración y probablemente una celebración completa va a ocurrir en el futuro. Me gusta mucho, estaba reflexionando en este pasaje de Lucas 14, del 6 al 9. Y esto es para la frustración de los padres, ¿verdad? Cuando los hijos no funcionan como esperamos y no son tan perfectos como esperamos. Dice que había un hombre que tenía una higuera y la higuera por un buen tiempo estaba esperada a dar fruto y no había dado fruto. Y así a veces nos sentimos con los hijos, ¿verdad? No son como quisiéramos que fueran. La solución es fácil. Con la higuera, córtala, dijo el dueño de la higuera, ya no tengo paciencia más. No podemos con los hijos, ¿verdad? Sin embargo, vino una persona entendida y le ofreció a este dueño de la higuera un poco de consejo y le dijo, bueno, quizás no tenemos una solución inmediata, vamos a tener una solución con un poquito más de tiempo, un poquito más a largo plazo. Le dijo, dame un año de tiempo. Permíteme excavar alrededor de la higuera, permíteme que la abone y vamos a ver si da fruto. La historia en la Biblia no nos cuenta qué pasó con la higuera,
nos cuenta qué era lo que había que hacer con la higuera para que funcionara mejor. Y yo pienso, como papás, necesitamos con nuestros muchachos darles soporte, irrigación, alimento espiritual y emocional, no solo físico. Necesitamos orar por ellos, necesitamos orar con ellos en esta etapa de la vida y en estos momentos, como los que vivimos ahora, en que vivimos momentos cortados de la historia, hacer una diferencia y que nos permita hacer historia con ellos. Que de esta graduación no se olviden, porque usted está trabajando en hacer un momento distinto. Y Dios permita que con su gracia, con la inversión de los papás y con una determinación de nuestros muchachos, ellos puedan llegar a ser aquella gente que Dios tiene en mente, aquellas personas que están preparadas para hacer un impacto en su generación, aquellas personas que van a engancharse con las obras que Dios ha preparado de antemano para que ellos anden en ellas. Gracias y que Dios le bendiga y adelante con esos graduados y sus familias. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.